Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la última operación que nos queda ya en este tema del conjunto de los números complejos, que es la potenciación. Pero cuando ustedes vayan a leer el material teórico, se van a encontrar que está dividido en dos partes. Yo acá se lo hice en una especie de esquemita. Con respecto a la potenciación en este conjunto de los números complejos, lo vamos a separar en dos. Por un lado, las potencias de i, o sea, de la unidad imaginaria, i elevado a tal número. Y por otro lado, las potencias de un número complejo. Recuerden que cuando ya hablamos de número complejo estamos hablando de parte real y parte imaginaria junto. Entonces, todo ese número complejo junto elevado a un número. Es diferente a solamente la i elevada a un número. Entonces, si empezamos a leer con respecto a las potencias de i, en el material teórico les va escribiendo cuánto es i elevado a la 0, cuánto es i elevado a la 1. Lo vamos a ir haciendo acá, así yo se los voy explicando. Primero empieza con i elevado a la 0. Como i es un número más, nosotros ya sabemos que todo número o cualquier número elevado a la 0 nos da 1 positivo. Siempre 1 positivo por más que esta i esté negativa, por más que sea menos i elevado a la 0. O lo mismo si tengo 2i elevado a la 0. Me refiero dentro de un paréntesis, o sea que si tuviéramos esto, 2i todo junto elevado a la 0, siempre va a ser 1. Recuerden que si ya tengo esto, es muy diferente porque esto sería 2 por 1. Solamente la i elevado a la 0 es 1 y esto me quedaría 2. ¿Sí? Bueno, pero si seguimos hablando solamente de la unidad imaginaria de i elevado a la 0 es 1 porque todo número elevado a la 0 es 1. Si continuamos, ahora puedo hacer i elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 es tener una sola vez ese número. Entonces da por resultado el mismo número. Por ejemplo, cuando ustedes hacían 2 elevado a la 1, 3 elevado a la 1, me da ese mismo número. Bueno, entonces i elevado a la 1 también va a ser i. I elevado al cuadrado. Esto viene por definición de números complejos, o mejor dicho, de número imaginario. Cuando nosotros vimos que la raíz cuadrada de menos 1 era igual a i. ¿Por qué? Porque quiere decir que i por i o i multiplicado dos veces es igual a menos 1. Y cuando decimos i por i es lo mismo que decir i al cuadrado. Entonces esto lo sabemos por definición de número imaginario, que fue lo que vimos en la primera clase. Si quiero resolver i al cubo, no sé cuánto es, porque no hay una regla donde me diga todo número elevado a la 3 me da algo específico, pero sí podemos escribir el cubo como i cuadrado por i a la 1, por ejemplo, porque aplicamos propiedades de potenciación. Producto igual base, los exponentes se suman. Entonces, si yo sumo 2 más 1, llego a ese 3. O sea que esto es lo mismo que esto, nada más que está expresado en formas diferentes. Me conviene expresarlo así porque nosotros sí sabemos cuánto es i al cuadrado y sí sabemos cuánto es i a la 1. I al cuadrado dijimos que era menos 1. Lo voy a poner entre paréntesis por lo que es negativo, por i a la 1 ya sabemos que es i. Entonces si resuelvo esta multiplicación, menos 1 por i nos da menos i. Quiere decir que i al cubo es menos i. Y así podemos seguir con todas las potencias. Podemos sacar i a la 4 expresándolo como i al cuadrado por i al cuadrado, o también lo pueden expresar como i a la 3 por i a la 1. O sea, no importa de qué manera expresen el producto, siempre van a llegar a lo mismo. Lo mismo podemos hacer con i a la 5, i a la 6. Si nosotros ya conocemos las primeras potencias, ya podemos ir resolviendo todas las demás. Pero yo después les hago una preguntita. ¿Qué pasa cuando nos pidan calcular, por ejemplo, i elevado a la 125? Vamos a demorarnos mucho en calcular i al cuadrado por i al cubo por i a la 1 hasta que sumemos 125. Entonces para eso existe una forma mucho más sencilla de hacerlo. Primero yo les pedía que observaran los resultados que habían ido obteniendo en las potencias, que es lo que yo les he resaltado con verde. Si observamos los resultados solamente, tengo 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Si se dan cuenta, estos resultados se van repitiendo, siempre en el mismo orden. Fíjense, primero 1,
después i, después menos 1 y después menos i. Y ahora es como que vuelve a empezar otra vez 1, otra vez i, otra vez menos 1 y otra vez menos i. Es decir, que si quiero calcular i a la 8, por ejemplo, ya sabemos que nos va a dar 1. I a la 9 nos va a dar i a la 11 nos va a dar menos 1, i a la 12 nos va a dar menos i, y así sucesivamente. Eso en matemáticas se llama cíclico. Es algo que se repite en ese mismo orden. Pero pasa lo mismo, si quiero calcular i elevado a la 125, vamos a tardar mucho. Ya sabemos que se repite, cada 4 se repite el mismo resultado. Pero me voy a demorar mucho estar contando hasta 125. Entonces existe una forma más sencilla de hacerlo y es dividir ese exponente, que en nuestro caso estamos hablando de i elevado a la 125, entonces tomamos el exponente y en cálculos auxiliares ese exponente lo vamos a dividir por 4. ¿Por qué por 4? Porque justamente hemos visto que cada 4 se repiten los mismos resultados. Y esta cuentita es fundamental hacerla a mano, no la puedo hacer con calculadora porque lo que me sirve de esta cuenta es el resto, no el resultado. Ustedes saben que cuando resolvemos divisiones en una calculadora, el resultado que nos da es justamente el cociente, no nos da el resto. Y como nosotros necesitamos el resto, lo vamos a tener que hacer a mano. Entonces tomamos el 12, lo puedo multiplicar por 3, 3 por 4, 12, al 12 0. Bajo el 5, lo puedo multiplicar por 1, 1 por 4, 1, al 5, 1. Y termino acá, no hace falta que ustedes le estén agregando el 0 y la coma, es decir que resuelvan la división hasta que les dé un resultado entero, sin decimal. Este resto que ustedes obtienen acá siempre va a ser 3, 2, 1 o 0, es decir, un número menor que 4. Por ejemplo, acá que me había quedado 5, no puedo terminar la cuenta ahí, porque 5 es más grande que 4. O sea que termino cuando el resto me haya quedado más chico que 4. Este resto es 1. Quiere decir que ese exponente que antes era 125, ahora se transforma en este resto que fue 1. O sea que i elevado a la 125 es lo mismo que decir i a la 1. I a la 1 ya sabemos cuánto vale. Vale i. Entonces de esa manera se resuelven cuando las potencias sean muy grandes. Tomo ese exponente, lo divido por 4, miro el resto va a ser el nuevo exponente y ya lo puedo calcular. Es decir que ustedes solamente se tendrían que estudiar las primeras 4 potencias. Es decir, se tendrían que estudiar cuánto es i elevado a la 0, i elevado a la 1, i elevado al cuadrado y elevado al cubo. Estudiándose solamente esas 4 primeras potencias, ya pueden resolver todas las potencias de i. Entonces, volviendo al material teórico, les dejo ahí el punto 1 para que resuelvan 4 potencias. Es importante que ustedes hagan este procedimiento, los cálculos auxiliares. Esta cuentita tiene que estar hecha en cada una de las potencias de i que resuelvan.